qué razón la mujer aparece mencionada, ministra Pascual, 100 veces en el proyecto de ley y el que está por nacer tan solo 2 veces? Porque aquí se supone que este proyecto, además, como lo dijo la presidenta cuando anunció, era muy importante también la vía del que estaba por nacer. Claramente aquí no existe. ¿Por qué no hace un análisis jurídico del que está por nacer? No aparece nada en el proyecto. ¿Por qué el gobierno, para el gobierno, el que está por nacer es o no un ser humano? Me gustaría que lo precisara, ministra Pascual. El presidente de la Democracia Cristiana dijo en La Tercera hace un tiempo que este proyecto no despenalizaba, sino que venía a legalizar el aborto en las 3 causales porque implicaban prestaciones legítimas de salud. ¿No sería mejor hablar de legalizar en las 3 causales? Eso lo dijo el presidente de la Democracia Cristiana. Sí. Ministra, ¿usted sabe cuántas mujeres hay hoy en la cárcel para hacerse un aborto luego de una violación? A lo mejor el ministro de Justicia puede aclararnos cuántas mujeres hay por aborto luego de una violación en la cárcel. ¿Usted sabe cuántas mujeres hay en la cárcel por hacerse un aborto terapéutico? O en caso de inviabilidad fetal, ¿cuántas mujeres hay en la cárcel hoy día? Nos gustaría a todos saber cuántas. Yo le puedo contestar, ministra, luego de hacer un análisis profundo y de preguntarlo. Ninguna. Me gustaría que usted refrendara eso. ¿Cuál es la necesidad, de acuerdo a estas 3 causales, entonces, de legalizar el aborto? Ministra, por su intermedio, presidente, independiente de la posición del gobierno, me gustaría saber si usted es partidaria, tiene la libertad de contestarlo o no, del aborto libre. También es importante ilustrar a la comisión de que nos dijera cuál es su posición. ¿Usted conoce la legislación de Paraguay en materia del aborto? ¿Sabe que es igual a la de Chile? Porque el proyecto no lo nombra entonces dentro de los países que penalicen el aborto. Nos gustaría que nos contara al respecto. Ministra de Salud, por su intermedio, presidente. El proyecto señala que en el 2012 54 mujeres murieron en el proceso de gestación, pudiéndose haber evitado la muerte de ellas si hubiese existido aborto terapéutico. Primero, ministra, quiero decirle en qué se basa para hacer esa afirmación. ¿Cuál es la relación de causalidad que usted determina para hacer creer a la gente que si hubiese existido la ley que se propone hoy día, las mujeres hubiesen vivido? Segundo, ministra, conversando con varios médicos especialistas, no es cierto que si existiese el aborto terapéutico, ellas se hubiesen salvado. Más bien obedece, si fuese así, a una negligencia médica inexcusable. En este sentido, quiero pedirle formalmente, ministra, por su intermedio, presidente, que ordene una investigación sumaria para esclarecer las responsabilidades y eventuales ilícitos que hubieran existido en esas muertes. Diputado Silva. Diputado Silva. Presidente, tengo que pedirle solo tengo que ir al Senado. Un proyecto en el Senado. Le quiero pedir los 3 minutos. Sí, porque fue específicamente lo podemos quitar cuando veamos. Es bienvenido cuando quiera. Cuando quiera. Siempre bienvenido. Cuando quiera. Muchas gracias. Muy bien. Está bien. Diputado Silva, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida a la ministra, a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan. Es un debate por largo tiempo esperado en la comisión. Hay que hacer presente, sí, que esto ha sido producto también del esfuerzo de la sociedad civil que ha empujado de alguna manera y ha instalado el debate en el Congreso. No es este el proyecto del Ejecutivo que simplemente es innovador respecto a este tema, sino quiero decir incluso hasta María Antonieta Sá u otras organizaciones que por años, en este caso con Fundación Miles, han abogado por este proyecto de manera muy similar. Y yo quiero partir reconociendo que el Ejecutivo reconoce y toma justamente el trabajo de muchos parlamentarios que han trabajado este tema y también de organizaciones de la sociedad civil en esa materia. Como se ha señalado acá, yo creo que va a ser materia del debate que obviamente esperamos sea con altura de mira. La verdad es que no queremos precipitarnos. Aquí presentes han tenido rol importante en esta discusión.
de senadores, de la sociedad civil, varios presentes hoy día en esta discusión, de ex parlamentarias, como la que nos acompaña, María Antonieta, y que no es desconocido para la ciudadanía, señor presidente. Esto fue un tema de campaña, fue de debate presidencial. Y la presidenta de la República lo explicitó abiertamente en un documento además que está consignado por escrito. Y el 70% de las personas consultadas sobre la opinión en esta materia respaldan esta iniciativa. Entonces yo creo que primero que es importante que entendamos que hay distintas miradas en esta materia y que todas son respetables, que todas son importantes, pero que no podemos descalificarnos unos con otros. Segundo, que este no es un tema nuevo, que existía, y usted lo ha dicho muy bien, en el pasado en nuestro país y se borró sin discusión legislativa. Tercero, que hay un trabajo serio, académico, profundo, de los propios legisladores en innumerables mociones que han sido recogidas para elaborar este mensaje presidencial. Y creo que eso también hay que destacarlo. Y cuarto, me eximo de responder, lo ha dicho ya el diputado Silver, qué se entiende por persona. Tenemos una norma en nuestro Código Civil que lo describe y por lo tanto es parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Y quinto, creo que la fuerza y el mérito, presidente, de los proyectos de ley no se consignan necesariamente en los vocablos ni en el número de veces que se utilizan en un proyecto de ley. Aquí lo que estamos protegiendo es justamente la vida de las mujeres. Cuando una mujer, y lo ha dicho la ministra Pascual y por cierto la ministra Castillo, cuando una mujer se encuentra en un riesgo de vida por el embarazo que lleva consigo, tiene que tener la posibilidad de tomar una decisión a tiempo. Cuando una mujer se enfrenta a la situación de tener un embarazo que no va a sobrevivir en la vida extrauterina de ese menor, también tenemos que darle la posibilidad, por resguardo a su vida, de tomar decisiones que no la afecten. Y cuando una mujer es violada, también tenemos que protegerla, porque la vida no es solamente la vida biológica, es la vida en su integralidad. Y creo que son innumerables los casos que conocemos en el país de menores y no menores, en donde ponemos en riesgo su vida producto de la violación. Y algo que usted dijo, lo dijo también el diputado Silver, lo han repetido todos mis colegas, aquí no hay una obligación del Estado de imponer una conducta a las mujeres. Aquí lo que hay es la posibilidad de que la mujer voluntariamente decida. Y eso es lo que hoy en nuestro país no tenemos. No tiene que ver con cárcel o no cárcel, tiene que ver con la libertad y la garantía de los derechos humanos de las mujeres que hoy día están plenamente expresados. ¿Alguna otra respuesta de la ministra? Sí, presidente. En primer lugar, quisiera destacar algo que también como ejecutivo nos parece relevante, es parte del mensaje presidencial que acompaña este proyecto, tiene que ver con la necesidad absoluta y la convicción también que tiene el Ejecutivo al hacerse cargo de poder abordar un debate que nos permita legislar en torno a la despenalización voluntaria del embarazo en caso de causal. Y eso tiene que ver con la situación que viven lamentablemente con bastante más frecuencia de lo que yo quisiera tener, y lo vemos precisamente por noticias en los medios de comunicación, solicitudes que a veces hacen también desesperadas mujeres por tener alguna alternativa en función de la situación que están viviendo, y donde efectivamente lo que nos mueve y nos conmueve también tiene que ver con no imponer ninguna opción a ninguna persona, a ninguna mujer que lo decida sola o acompañada en relación a su embarazo. Lo que nos mueve y nos conmueve precisamente y nos ocupa y nos preocupa es que pueda efectivamente haber, en el caso de estas tres situaciones concretas, las alternativas de acuerdo a las convicciones que cada una de ellas tenga, indudablemente, y pueda decidir en torno a qué. En segundo lugar, nos parece también absolutamente pertinente poder destacar algo que también está puesto en el mensaje, que tiene que ver precisamente con la necesidad que exige la ciudadanía de debatir y de abrirse a la legislación en torno a esta temática. No es menos cierto que distintos estudios de opinión están enarbolando hace bastantes meses y cifras, digamos, de apoyo, digamos, al poder abrirse a la posibilidad de legislar
en torno a estas 3 causales en particular. Y por lo tanto nos parece relevante también poder tener un debate no solo con la altura de mira, sino que un debate que también dé cuenta de una necesidad ciudadana. En tercer lugar, nos parece tremendamente importante poder generar el marco que ya lo explicaba la ministra Rincón, que tiene que ver con la posibilidad, insistimos, de poder efectivamente, en base no solo a las situaciones de salud que están puestas y expuestas en este proyecto que ha planteado también a propósito de las fincas y del contexto que ha explicado la ministra Castillo, sino que también las situaciones en las cuales nos parece pertinente acotar que efectivamente aquí lo que no está puesto en nuestra actual legislación es precisamente el resguardo de las mujeres y el respeto a la voluntad de las mismas. Y es por eso que este proyecto efectivamente también se preocupa de aquello, digamos. Indudablemente queremos insistir sin imponer ninguna decisión, sin imponer ninguna opción, pero sí generando efectivamente un marco de acción y de opciones mayores que lo que existe hoy. Por otro lado, quisiera plantear, y me parecería lo mejor que, si a ustedes les parece bien, creo que es necesario poder hacer a lo mejor una sesión que pueda permitir los estudios de legislaciones comparadas más en detalle, porque lo que nosotros tenemos obviamente revisado es que la legislación, no solo en el país que cita la diputada Nogueira, sino que en otras son bastante distintas a las que tenemos en nuestro país. Chile es uno de los 4 países en el mundo que tiene la penalización total y absoluta del aborto. Por lo tanto, y no es Paraguay precisamente el que le sigue. Por lo tanto, quisiéramos en ese sentido abrirnos, digamos, en un espacio mayor, tenemos toda la voluntad y la disposición para poder ver. Y en ese sentido, indudablemente, ratificar lo que ya se planteaba, digamos, en nuestra legislación, lo hizo tanto el diputado Silva como la ministra Rincón, en todo lo que tenemos en la legislación, que obviamente define con claridad la definición de persona y la compartimos. Y en segundo lugar también quisiera plantear que para nosotros nos parece importante, y yo creo que la ministra Castillo efectivamente puede también dar obviamente mayores documentaciones, pero cuando el proyecto de ley plantea el ámbito de la objeción de conciencia en el plano individual, en el plano y no institucional, da cuenta efectivamente del derecho que puede tener un médico, una médica para y la libertad de conciencia, digamos, que tiene para hacerlo. Sin embargo, efectivamente también nos parece pertinente, y es por eso que el proyecto también lo contempla, por resguardar los procedimientos y los mecanismos para que efectivamente también se garantice una prestación de salud. Yo quisiera aquí colocar temas que son tan relevantes como, por ejemplo, no solo dar la posibilidad, en el caso de estas 3 causales específicas, a que las mujeres decidan, sino que también a garantizar la prestación de salud, porque sería bastante complejo poder dar esa posibilidad de opción y sin embargo no tener la prestación de salud. Por lo tanto, sería un poco irresponsable como Estado de políticas públicas no tener la posibilidad de generar esa prestación que permita efectivamente no hacer abortos clandestinos, no tener en condiciones de inseguridad a las mujeres que, habiendo esta legislación, digamos, teniendo la posibilidad de ser aprobada indudablemente, tener esa consecución. Y por lo tanto, a nosotros nos parece que en ese marco las prestaciones de salud también tienen que garantizar las derivaciones en caso de hubiera objeción de conciencia del profesional o la profesional, y por lo tanto también generar esa prestación como corresponde. ¿Mucho? No, falta una pregunta. No, la pregunta sobre los abortos, ¿quiénes están presos por aborto? Podemos hacer diálogo. Que se evalúan caso a caso y se evalúan si eran o no prevenibles. Tan estrictos son, no se judicializan por el hecho mismo que nosotros investigamos para mejorar el sistema. Solamente de las 54 casos que usted señaló, el 14%, tal como lo mostramos en una de las láminas, son causa de aborto con embarazo ectópico, más de la mitad. Por lo tanto, no es que todos sean por aborto provocado, ni mucho menos. ¿Qué es lo que hay en la legislación internacional? En la muerte materna se registran 18 casos al año antes de los 42 días de postparto, y de ellas
a nivel internacional en los países desarrollados normalmente no superan los 9 casos según las estadísticas que ellos tienen. Nosotros tenemos una historia muy potente respecto a distintas instancias para llegar a apoyar a alguna embarazada. El programa de regulación de la fertilidad, la anticoncepción de emergencia y el programa Chile Crece Contigo, que protege a una madre cuando es vulnerable y corre riesgo de una atención con todos los componentes de riesgo que pudiera tener. Por lo tanto, nosotros tenemos una fortaleza a nivel chileno respecto a ello. Efectivamente, este proyecto, como bien lo decía la ministra Pascual, pone el acento en la capacidad de decidir de la mujer. Yo me pregunto si nosotros nos hemos hecho esa pregunta, si creemos que las mujeres tenemos capacidad de decidir. ¿Verdad? Eso es como lo primero, porque este proyecto pone el acento ahí. ¿Verdad? Si efectivamente frente a una coyuntura de las 3 que se mencionan acá, ¿verdad? La mujer tiene la capacidad de decidir. ¿Verdad? Eso es lo primero. Yo tengo una convicción de que sí. ¿Verdad? No creo ni que estemos lobotomizadas, ¿verdad? Ni que efectivamente no tengamos frente a una situación que efectivamente causa sufrimiento cualquiera con respecto a lo que decía el diputado Azul. Tomar la decisión de un aborto para una mujer es una decisión terriblemente dolorosa. ¿verdad? Pero yo me pregunto, si tú te has hecho la pregunta, si la mujer tiene o no la capacidad de decidir frente a esta situación. ¿verdad? Y eso es lo que este proyecto, por lo menos, yo creo que está poniendo el acento. Segundo, yo creo que efectivamente podríamos dar otro debate, ¿no? Que sería el del aborto en todas las causales. Pero hoy día estamos hablando de estas 3 causales y yo creo que tenemos que tener la capacidad de ver si podemos pronunciarnos sobre estas 3 causales. Yo pensaba sobre el tema de violación, que a veces quizás es el que aparece como el más complejo, porque la vida de la madre, efectivamente uno dice, ¿cómo no voy a salvar una vida? ¿No? ¿Cuál salvo? Decía la diputada Nogueira. ¿Salvo al niño, salvo a la madre? ¿Quién decide? ¿Quién es Dios para decidir sobre eso? La madre, la mujer, la que está involucrada. ¿verdad? El otro de afuera no puede decidir. ¿verdad? Tiene que ser la mujer la que decida sobre eso. Con respecto al tema de la inviabilidad fetal, aquí está claro que el niño que está, nadie está discutiendo si es un ser humano o no es un ser humano, es si va a vivir o no va a vivir. ¿verdad? No es la pregunta, yo creo que está mal hecha. No es si el niño que tiene una inviabilidad fetal es ser humano o no es ser humano, sino que si va a morir o va a vivir. ¿verdad? Independientemente de todo lo que hagamos, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista científico, si ese niño va a vivir o va a vivir antes, o sea, va a morir al interior del útero, o va a morir una vez que esté fuera del útero. El sufrimiento de la mujer que tiene que vivir ese proceso, ¿verdad? También le estamos diciendo a la mujer, no, usted no es capaz de decidir sobre eso, ¿verdad? No es capaz de decidir si sufre o no sufre, ¿verdad? Si a usted le afecta o no le afecta. ¿verdad? Yo creo que esa vuelve a poner el acento ahí. Y en el tema de la violación, yo estaba pensando en los temas de violación por tortura. Muchas mujeres han sido violadas durante procesos de tortura. Yo quiero que alguno de acá me diga si esa mujer está obligada, ¿no? Una mujer que es torturada, ¿no? que es violada en un proceso de tortura, está obligada a tener a ese hijo. Y me pregunto después si esa violación, otra violación que sea por un desconocido, que sea por el padre, que sea por un hermano, o que sea en la calle, ¿verdad? Esa violación es mejor que la que es bajo tortura. Por lo tanto, esa debería la mujer aceptarla. Yo creo que el acto de violación es uno de los actos más brutales de dominación que yo conozco, ¿verdad? Donde a la mujer se la somete y se la obliga, ¿verdad? A tener relaciones sexuales con alguien. Yo creo que ese acto bajo tortura, aunque no sea incluso al interior del matrimonio, hay muchas mujeres que son violadas dentro de su relación sexual. Tienen que aceptar las mujeres eso,
tienen que aceptar, agachar el moño, decir no, vamos para adelante nomás. Yo creo que ahí, yo creo que tenemos que efectivamente discutir esos temas, ¿no? Yo no quiero decir aquí que yo tengo la razón, yo digo que son temas que tenemos que por lo menos discutirlo y poner el acento. Lo que yo sí quisiera decir con respecto a lo que dijo el diputado Azul, es que cuando se dice que han aumentado las cifras en los países donde se ha legalizado el aborto, nosotros conocemos hoy día cifras oficiales, no conocemos las cifras negras, ¿ya? Cuando el aborto se legaliza en cualquier país pasa a ser cifra oficial, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, va a aumentar. A mí sí me gustaría, presidente, que pudiéramos tener acceso, por lo menos desde el ministerio, desde los ministerios que dirigen las ministras, si tenemos acceso a las cifras no oficiales, ¿ya? Para saber y dimensionar realmente el problema. Gracias, presidente. Como siguen entrando a 3 meses, todo. En Santiago hay otros lugares donde poder realizar la prestación, pero cuando usted va a Chile a otros lados, cuando los médicos de un lugar como Vallenar se inhiben de realizar abortos, ¿quién los realiza? ¿Dónde esa mujer puede tener la posibilidad de que su derecho sea ejercido? Ministra, yo creo que la objeción de conciencia en los médicos no puede darse, porque si no entramos en un problema bioético sumamente grave. ¿Tendrán entonces los médicos derecho a tener objeción de conciencia en otros casos de salud? Porque nos pasa, a los médicos clínicamente les pasa otro tipo de cosas que no tienen que ver con esto, que requieren, ¿no verdad?, la atención del médico, y sin embargo, ¿podrá alegar objeción de conciencia en el futuro? Yo, presidente, quiero llamar la atención sobre esa indicación. A mí me parece que es una indicación en que vamos a tener que discutirlo desde el punto de vista bioético muy fuertemente, porque no estoy disponible para que un médico sea considerado abortista y otro médico no lo sea, simplemente por el hecho de ejercer su profesión. Presidente, aquí tenemos que tener una discusión fuerte. Yo ese punto del proyecto, para ser franco, no me gusta, porque creo que tenemos que tener una legislación en que sea la mujer, la paciente, la que decida, y el médico simplemente un instrumento a través de su conocimiento, de su capacidad, para entregarla plenamente a resolver un derecho que tiene la mujer. Yo quisiera, presidente, porque leí la discusión del rector de la Universidad Católica, y la verdad es que a mí no me parece lo que él plantea, porque vuelvo a repetir, hay muchos médicos de la Universidad Católica que hoy realizan abortos terapéuticos y no tienen ninguna objeción de conciencia, al contrario, están practicando su legítimo arte en términos de ayudar a una paciente. Gracias, presidente. Bien, tiene una palabra. Salen de interrupción del embarazo, le puedo asegurar, diputado, de que no está contemplado. Ninguno de los problemas de salud que pudieran generar una malformación o un defecto congénito que pueda vivir en el extraútero no va a estar considerado como inviable y no se va a intervenir. En eso queremos ser muy enfáticos. El proyecto de ley solamente considera la inviabilidad fetal, es decir, sale del útero y va a fallecer. Si es a los 7 días, si es a los 8 días, el estimativo, por supuesto, tiene la variabilidad de todo desarrollo, pero tiene que ser una causal que indique una inviabilidad fetal. La espina bífida puede sobrevivir y tenemos honrosas personas viviendo con una espina bífida tratada posterior a su nacimiento. Con respecto a la campaña educativa sobre la píldora del día después, por supuesto que la podemos enfatizar y por supuesto que la queremos enfatizar. Nadie quiere llegar a la interrupción de un embarazo. Nadie quiere llegar a una situación tan dramática como una violación. Pero lamentablemente, y tal como sabemos, las violaciones ocurren cuando suceden, la mayoría por familiares, y las menores, especialmente ellas, no hacen la denuncia inmediata. Por lo tanto, ya pasan los 5 días en los cuales pudiera tener algún efecto la indicación de la píldora del día después como un método anticonceptivo de extrema causal. Sobre la obligación de denunciar un aborto en un servicio de urgencia,
es precisamente que nosotros, el sector salud, no queremos judicializar nuestra atención con respecto a eso. Corresponde a otros niveles evaluar la situación. Nosotros tenemos que preocuparnos de la salud de las personas que lleguen a nuestros centros asistenciales. Y sobre la objeción de conciencia, es un tema que precisamente tenemos que continuar debatiendo acá. Gracias. Yo quisiera recalcar aquí en primer lugar un ámbito que me parece que es relevante. Primero, que tiene que ver con precisamente a propósito de la causal de violación, que nos gustaría efectivamente que todas y todos pudiéramos tener una condena más profunda a lo que implica una violación a un ser humano, lo que implica una violación a una persona, lo que implica una violación a una mujer en particular, y por supuesto que también hay hombres y lamentablemente niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres que la sufren. En ese sentido, poder asumir una cultura en nuestro país de mayor respeto entre mujeres y hombres, que avance en función de una cultura también de igualdad, en donde, por ejemplo, las mujeres no tengan que ser abordadas y tengan que ser educadas a la defensiva, sabiendo qué ropa colocarse, qué ropa no, para no andar, comillas, provocando a un posible violador, sería también bastante interesante. Creo que esos son ámbitos que obviamente van en complemento a un debate como este, porque nos interpelan como sociedad. Y en ese sentido, como gobierno, queremos hacer esos debates también. Nos parece tremendamente importante que precisamente no solo por este proyecto, sino que también porque es una plena convicción del programa de gobierno de la presidenta Bachelet, del conjunto del Ejecutivo, es tener una clara convicción por promover la educación sexual en nuestro país. Una educación sexual que nos permita a los chilenos y a las chilenas decidir según sus propias opciones, convicciones y visiones de mundo cómo quieren vivir esta sexualidad. Querer decir también que cuando se habla de derechos sexuales y reproductivos no se está hablando de aborto, se está hablando de la capacidad de los seres humanos, de los hombres y las mujeres de este país, de decidir cómo, cuándo y con qué distancia tener sus hijos. No tener relaciones sexuales no consentidas y obligadas o violentadas. Tener la posibilidad de ser respetado en sus decisiones, se habla de eso. Entonces también tener esa posibilidad de aclarar lo que nos parece importante. Por supuesto que efectivamente también la distribución y el uso de la píldora anticoncepción de emergencia nos parece una herramienta clave. Ojalá pudiéramos evitar todos los embarazos no deseados y todos los embarazos producto de una violación con una píldora de anticoncepción de emergencia. Sin embargo, esta píldora tiene un margen de acción de 5 días. De 5 días posterior al hecho. Y por lo tanto, en ese sentido es que son medidas complementarias para que las mujeres tomen estas decisiones, insisto, acompañadas o solas. Y por lo tanto estamos también intentando que esto también se vea. En ese sentido nos parece importante, y por último también recalcar una situación que nos parece también relevante, y es que estamos hablando también de una situación en la cual efectivamente las mujeres deben manifestar su voluntad, porque no nos gustaría que una mujer que, estando incluso en alguna de estas 3 causales tan connotadas, digamos, acá conversadas, ella quiera mantener su embarazo, y la política pública tiene que estar con ella y acompañarla, indudablemente. Y por lo tanto nos parece que efectivamente tiene que existir la voluntad de las mujeres, tanto para decidir si lo interrumpe como para mantenerlo. Pienso, señor presidente, que de la misma manera en que algunos parlamentarios, colegas, ¿cierto?, han planteado en esta reunión lo importante que es el momento histórico que estamos viviendo a propósito del ingreso de este proyecto de ley con el respaldo de un gobierno. Porque efectivamente hemos sido testigos de diversas iniciativas parlamentarias, de diversas mociones que incluso fueron consideradas en la construcción de este proyecto, y eso creo que es legítimo poder destacarlo, porque efectivamente, lo decía la ministra Rincón, esta no es una discusión que parte de cero, que parte solo de la voluntad de un gobierno, sino que es un trabajo largo, histórico, que han desarrollado parlamentarios, parlamentarias, pero por sobre todo, y aquí alguien delante lo destacó, pero creo que es necesario destacarlo aún más, las organizaciones de mujeres que a lo largo de la historia de este país han estado trabajando, luchando permanentemente por hacer realidad un proyecto como este. Quizás algunos dirán no es suficiente, quizás algunos dirán es demasiado, y evidentemente aquí hay un debate que está abierto, pero el llamado, señor presidente, a dar un debate con altura de mira.
Y yo creo que ese debate con altura de miras no pasa por interrogarse personalmente o cuestionarse personalmente qué haría yo en una determinada situación. Los parlamentarios y parlamentarias estamos electos para tomar decisiones en función de políticas públicas que determinan las definiciones de un país, que determinan lo que va a ser un país completo, mujeres, chilenas, que se enfrentan a diversas realidades que a lo mejor ninguna de nosotras o ninguno de nosotros ha tenido que exponerse. Afortunadamente, quizás algunos sí, pero sin embargo aquí lo que hay que tener por delante es la mirada de la política pública, de tomar decisiones para todos los chilenos y chilenas y no pensando en nuestras realidades particulares o personales. Quisiera destacar, señor presidente, algunos elementos que me parecen importantes de la discusión. Primero decir que alguien preguntaba cómo parte esta discusión y le pido respeto a los diputados de la UDI que se están riendo porque creo que yo lo escuché con mucha atención y me gustaría que así lo hicieran también. Cuando se plantea en algún minuto la situación de cuál es la participación ciudadana que se toma en consideración para hacer un proyecto como este, bueno, yo quiero dar algunos datos nomás. La DIMARC del 2014 entregó un 71% de aprobación a la interrupción del embarazo voluntario en 3 causales. Una encuesta de la UDP el 70% en el 2014. Una encuesta de la Corporación Humana el 80% en el 2013. La CEP un 70% en el 2014. Uno podría decir son encuestas, bueno, pero las encuestas algo reflejan y algo entregan como elementos para poder determinar que hay una necesidad y que es una necesidad explícita para poder empezar a legislar. Lo decía la ministra Pascual, yo creo que aquí hay un dato que es no menor y que nos habla finalmente de cómo nos mira el resto del mundo, señor presidente. Chile es uno de los 4 países en el mundo que tiene penalizado el aborto en todas las causales. Y yo quiero destacar ese elemento, señor presidente, porque a veces aquí, cuando hablamos del riesgo de vida a la madre, hay algunas personas que han buscado argumentar por la vía de la existencia de un famoso protocolo médico. Efectivamente, existen protocolos médicos. Y hoy día existen situaciones que son complejas desde el punto de vista sanitario y los médicos lo viven prácticamente todos los días, sobre todo en el sistema de salud público. Sin embargo, yo me pregunto, señor presidente, nosotros como parlamentarios, como legisladores, queremos llevar a las mujeres a vivir un riesgo máximo, un riesgo vital para poder intervenir frente a una situación como la que estamos hablando, o nos podemos adelantar frente a situaciones. Acá hay causales que son concretas. Hay molas hidatiformes avanzadas, está la rotura uterina, hay casos, lo decía por ahí una diputada respecto del embarazo ectópico, cuando existe feto vivo, por ejemplo, en una trompa, que son situaciones que pueden llevar a la mujer a riesgos vitales extremos. ¿En eso queremos estar? Las mujeres chilenas tenemos que llegar a estar conectadas a un ventilador automático para que recién un médico pueda intervenir, o podemos adelantarnos a eso y generar legislación para poder además evitar, tal como lo dice el proyecto, la incertidumbre, la arbitrariedad y los abusos frente a situaciones como esta. Yo quisiera referirme también, señor presidente, sobre el segundo punto que tiene que ver con la inviabilidad fetal. Yo creo que es importante poner sobre la mesa, y ahí va a ser muy relevante las invitaciones que hagamos de las sociedades médicas, de las organizaciones, aquí está el Colegio de Matronas presente, que pueden entregar varios elementos sobre las causales que pueden llevar a una situación de inviabilidad fetal. Hace algunas semanas, señor presidente, vivimos una situación que la conocimos en todo el país, de una mujer que en Magallanes en este momento vive la incertidumbre del momento en que se muere su bebé en su vientre. No tiene la posibilidad de tomar la decisión de interrumpir su embarazo voluntariamente y tiene que esperar que su bebé, su hijo, se muera en su vientre. Acá cuando se habla de la decisión de la mujer de decidir, señor presidente, se habla de la posibilidad de la mujer de decidir en ambas formas. Descontinuar con el embarazo o de interrumpir su embarazo. Aquí solo termino la idea, nada se está imponiendo. Y por último, señor presidente, yo quisiera plantear algo al señor Abun cuando él plantea, ¿por qué no hablamos de lo negativo respecto a esta situación del aborto? Lo negativo, diputado Abun, es que cuando se hacen abortos en las condiciones que hoy día tenemos, finalmente se vuelven absolutamente riesgosas las maniobras sanitarias. Y lamentablemente, hoy día existen abortos ilegales y esa es una realidad. Y yo quisiera preguntarle de manera concreta al Ministerio de Salud si tienen algunas estadísticas que se puedan poner a disposición y si hay algún elemento que se pueda poner a disposición respecto de cuántos son los abortos ilegales que hay en este minuto por razones de violación. Diputada Carla Rubilar. No hay aborto ilegal.
Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra. Quisiera hacer algunas consultas en relación al proyecto sobre el artículo 119 que establece cuáles son las 3 causales que permiten a un médico a interrumpir el embarazo. Sobre la primera, dice la mujer se encuentra en riesgo vital. Quisiera preguntar, estamos hablando de cualquier fecha de interrupción del embarazo al ser riesgo vital. Quisiera preguntar de que eso quedara claramente establecido. En el segundo, el embrión o feto padezca una alteración estructural congénita o genética. Al principio teníamos la información de que iba a ser interrupción hasta las 12 semanas. Yo vi una entrevista a la ministra de Salud en la que ella se refería a que tampoco había tope. Creo que es un tema importante de discutir porque antes de las 12 semanas tener certeza de una inviabilidad fetal es casi imposible. Por lo tanto, estaríamos no accediendo a ninguna mujer a poder interrumpirlo o definitivamente a interrumpir embarazo sin certeza de que sean inviables. Entonces, me gustaría que también se aclarara el tema de la fecha de la interrupción. En el caso del resultado de la violación, aquí es más claro, se habla por diferencias de edad entre las 12 y 18 semanas, pero no es claro al respecto de cuál va a ser el procedimiento para certificar esta violación. ¿Se va a hacer exigible la denuncia? Si no se hace exigible la denuncia, ¿se va a hacer exigible el examen médico legal que certifique la violación? ¿O solamente va a bastar la palabra de la mujer al respecto de que fue violentada sexualmente? Sale inmediatamente en el artículo 119 al inicio el que la mujer deberá manifestar en forma expresa, previa y por escrito su voluntad de interrumpir el embarazo. Mucho más atrás, como terminando el artículo, dice que el prestador de salud debe entregar a la mujer información por escrito sobre la alternativa a la interrupción del embarazo. En la ley de adopción que estamos tramitando hoy día en este Congreso Nacional, queda claramente establecido que antes de dar en adopción tiene que hacerse un acompañamiento obligatorio a una consejería, explicar lo que significa dar en adopción. No entiendo que nosotros tengamos ese estándar para dar en adopción y no lo tengamos para interrumpir un embarazo. O sea, obviamente la consejería y todo el acompañamiento debiera existir antes de cualquier decisión. Y creo que ahí hay un problema y me gustaría que lo conversáramos, cómo lo vamos a enfrentar, qué recursos le vamos a dar. No basta con entregar una ficha que diga que hay una cantidad de recursos X, o sea, tiene que haber un programa real. En California, cuando esto se estableció, la cantidad de abortos por estas causales, incluso por el aborto libre, por causales incluso de decisión de la mujer, bajaron enormemente por el programa de acompañamiento. Y ahí estamos hablando de una libertad real. Que exista una ley para interrumpir el embarazo en estas 3 causales, pero que a su vez exista el acompañamiento necesario para no tomar esa decisión. Esa es una libertad real de las mujeres. Al respecto del tema de la interrupción del embarazo por inviabilidad fetal, dice un médico cirujano que tiene que estar ratificado por otro médico cirujano. Pero a mí no me queda claro si esto es cualquier médico cirujano. Nosotros vamos a establecer estándares, vamos a decir que ciertos médicos van a estar calificados por su experiencia neonatológica, con ciertos exámenes para calificar un embarazo inviable. Es decir, vamos a decir, no sé, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, con el doctor tanto, más el otro doctor, ¿van a ser los que pueden acreditar o vamos a poder decir que el médico de un consultorio va a ratificar que es un embarazo inviable? A mí me gustaría que eso quedara bastante claro. Al respecto del tema de que no constituye delito de aborto y que de una forma estamos hablando de una despenalización, a mí me gustaría que fuéramos un poquito más transparentes, porque al momento de hacer obligatorias las prestaciones, que a mí me parece correcto, porque si no estaríamos haciendo la diferencia por recursos económicos, quién puede, quién no puede acceder a la interrupción de un embarazo por estas 3 causales, es una legalización. Yo sé que puede sonar más feo, pero es una legalización. Y hablemos las cosas como son, para que la ciudadanía también lo sepa. Yo lo comparto, pero creo que hay que hablar como corresponde. Al obligar a las instituciones a prestarlo, es una legalización. Lo último que quisiera hacer una consulta, en el mismo tenor del diputado Macaya, me preocupa enormemente el tema de la confidencialidad. Yo lo entiendo, soy médico, entiendo la relevancia de la confidencialidad, pero también es cierto que si los profesionales de la salud tienen obligación de mantener la confidencialidad y no denunciar, lo que estamos produciendo como efecto por el lado es una despenalización de todo tipo de aborto. Y si eso es así,
mejor debatámoslo abiertamente, de cara a la ciudadanía, porque lo que va a pasar es que nadie va a denunciar. Si nadie denuncia, es despenalización. Entonces mejor lo debatimos abierto y no hacemos una suerte de nulidad versus divorcio que no existía, porque no es lo que requiere el país. Gracias. Diputado Torres. Muchas gracias, presidente. Mire, yo quisiera partir diciendo que aquí tenemos varias posibilidades, ¿no? La primera, ocupar este precioso tiempo que tenemos para poder hacer de esta discusión puntos políticos y mediáticos, o para comprender que en esta mesa habemos quienes representamos distintas miradas respecto de problemas que son reales y tenemos la oportunidad, por lo tanto, de poder entrar en un debate mucho más profundo, más bien con argumentos que con adjetivos. Y tomando esa consideración, claramente yo quiero decir que asistimos hoy día a la presentación de un proyecto que ha sido capaz de poder generar confluencias de distintas miradas, ¿ya? Habemos quienes nos paramos desde una realidad y otros que se paran desde otra. Aquí hay gente que está en contra de abrir cualquier posibilidad de despenalización o de legalización. Hay quienes están por la vía de poder legalizar quizás a todo evento la interrupción del embarazo. Y habemos quienes también consideramos que claramente se pueden establecer excepciones porque existen razones completamente atendibles para poder permitir que en esas situaciones las mujeres puedan tomar determinadas decisiones. Y lo digo porque claramente puede haber una discusión que desde el punto de vista legal es una, desde el punto de vista bioético puede ser considerada distinta, ¿no? Despenalización versus legalización. En mi entendimiento, la legalización es cuando uno le entrega y reconoce el derecho absoluto de la mujer de poder tomar las decisiones a todo evento y garantiza en consecuencia también el acceso, ¿ya? Hoy día estamos hablando de despenalización toda vez que entendemos que existen excepcionalidades que pueden permitir precisamente ejercer esa decisión, ¿ya? Entonces creo que es importante hacer esa diferenciación, independiente que uno también tenga que garantizar el acceso en el caso que la mujer decida, si no sería una despenalización clasista, ¿no? Donde solamente mujeres que tienen recursos podrían hacerlo y no tendrían acceso a aquellas que no. Entonces, conceptualmente yo me quedo con lo que plantea el proyecto de ley, que no creo sea un eufemismo, sino que detrás de esa definición hay un concepto que comparto y que, insisto, respeta miradas desde lo más liberal hasta posiciones un poco menos liberales respecto de esta materia, ¿no? Hay tres tópicos que son importantes considerar. Aquí se ha hablado en el caso de riesgo vital de la madre, inminente o en el tiempo. Claramente hay algunas intervenciones que hay que hacerlas ahora porque si no posteriormente pueden generar riesgo vital. Se ha hablado del embarazo ectópico y aquí hay una cuestión que me llama la atención, ¿no? Cuando se considera la no acción respecto a un embarazo ectópico como un acto negligente, entonces se acepta que la interrupción de dicho embarazo sea un acto correcto. Si se acepta que dicha interrupción sea un acto correcto, sería absurdo no aprobar entonces la primera causal desde el punto de vista bioético. Respecto del tema de la inviabilidad fetal, claramente aquí no estamos en la discusión de embarazo de aborto eugenésico, estamos más bien en el concepto del embarazo embriopático. El aborto eugenésico dice relación con la decisión respecto de aquellas malformaciones, sean o no incompatibles con la vida. Yo decido respecto de cualquier cosa que me permita a mí clasificar y seleccionar. El embriopático claramente se restringe a aquellos abortos que se hacen ante embarazos inviables extrauterinamente. Y lo que se trata en este caso es de poder, de alguna forma u otra, quitar elementos de coerción para poder decidir ante estas excepcionalidades. La pena hoy día es un elemento coercitivo. Y aquí quiero enganchar con lo que ha dicho la diputada Rubilar, que tenemos que quitar el elemento coercitivo de la pena, pero también tenemos que quitar el elemento coercitivo de la presión que se pueda generar para que la mujer decida abortar. Si queremos que esta decisión sea libre, tenemos que entregar las garantías suficientes, quitando la pena y entregando mecanismos de acompañamiento, como ocurre en muchos países del mundo, y vamos a tener decisiones que sean libres ante estas excepcionalidades que ya he dicho. Y en el caso de violación, termino, claramente que hay situaciones que vamos a tener que profundizar. Yo sé que no me queda tiempo, pero hay cosas que tenemos que dilucidar. Hay cosas que se confrontan. Por una parte, el derecho de confidencialidad
versus la persecución penal de un delito. ¿Cómo lo vamos a resolver? Entiendo que aquí hay una redacción que nos va a invitar a poder aclararlo en el debate, así mismo como también los plazos. Algunos quieren más plazos, otros conceptualmente estamos de acuerdo, no necesariamente con la cantidad de semanas. Finalmente, objeción de conciencia. Quería responderle, está aquí el diputado Robles por su intermedio, presidente. Termino con esta idea, un minuto, si me permite, porque quiero responder, ¿ya? Yo sí creo en la objeción de conciencia individual, ¿ya? No así en la institucional. Creo que si una institución tiene hombres libres que deciden, cada uno de ellos no ejercer una acción determinada, esa institución de por sí no va a ejercer o no va a entregar esa prestación. Pero no se le puede obligar a hacer o no hacer. Esa es una decisión personal. Y la mujer tiene la capacidad en este proyecto de poder decidir si quiere o no abortar, y el Estado debe garantizar el acceso, ¿ya? Y eso no lo garantiza obligando médicos, garantiza estableciendo una red que realmente cuando hay un médico no quiera, sea otro el que lo ejerza, salvo que ese sea el único médico. Si no hay otro médico más que ese, ahí no existe objeción de conciencia, y entonces eso está claro en el proyecto. Gracias, presidente. Estadístico, efectivamente nosotros no contamos con datos al respecto. Se podrían hacer estimativos, pero el registro, dado de que no constituye nada transparente al respecto y los cursos de los abortos provocados no están dentro del registro ni dentro de las declaraciones que normalmente efectúan las mujeres, no los tenemos. Con respecto a la interrupción del embarazo por inviabilidad fetal, antes de las 12 semanas, efectivamente es muy difícil, dado de que se requiere una ecografía, un examen ecográfico de alta resolución y no se puede efectuar a las 12 semanas una precisión diagnóstica como para poder tomar la decisión. Por eso no hay plazo en la inviabilidad fetal. Hay que estar atento, dado de que el 90% de los embarazos con malformaciones incompatibles de la vida son abortados en forma espontánea por la madre. Así que hay un 10% de margen que habría que tenerlo en conciencia cuando se tome una decisión. Sí, yo solo para finalizar y entendiendo que vamos a continuar este debate, plantear que efectivamente aquí el Ejecutivo, el Gobierno ha presentado un proyecto que invita a debatir para poder legislar en torno a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en caso de riesgo de vida presente o futuro de la mujer embarazada, en caso de inviabilidad fetal extrauterina y en caso de violación. Indudablemente el debate parlamentario y de cara a la ciudadanía puede fortalecer el proyecto, y en eso está la disposición también del Ejecutivo, y que efectivamente lo que hemos presentado hoy día es lo que hemos considerado, digamos, como gobierno a propósito de precisamente rescatar y haber revisado todas las mociones parlamentarias que se presentaron a lo largo de los últimos 20 años en este Congreso, haber podido valorarlas y lo que estaba también en relación a las demandas de la ciudadanía. Efectivamente, hoy día nos creemos importante poder asumir este debate y esta convicción, y por lo tanto esperamos que la tramitación de este proyecto de ley efectivamente nos permita fortalecerlo para poder tener efectivamente un marco legal que hoy día permita dar opciones y por sobre todo una prestación y una garantía de salud que nos permita fortalecer la educación sexual, que nos permita fortalecer efectivamente el acompañamiento, digamos, a las distintas decisiones, sin influir por supuesto en la toma de las mismas, y obviamente poder efectivamente ir inclusive mejorando nuestras propias condiciones de políticas públicas a propósito de ir haciendo inversiones en mejores también instrumentales médicos y técnicas, digamos, que nos permita diagnosticar de mejor manera. Muy bien, para modo ilustrativo solamente decirles que, dado que me correspondió ser presidente del Colegio Médico durante largos años, decirles que en el Código de Ética del Colegio Médico hasta hace muy poco, no más de 4 o 5 años, mientras estaba vigente el Código Sanitario con el artículo que permitía el aborto terapéutico, y aún después está no solo respetado, sino que recogido el aborto terapéutico como parte de la praxis médica. Quiero dejarlo claro porque así son los datos históricos al respecto. Les agradezco, ministra Carmen Castillo, ministra Claudia Pascual, y continuamos el día martes 31 de marzo. Las consultas se mantienen en el orden ya preestablecido.